Muchas veces cuando entraba a la oficina, al tercer piso, él se sentaba al lado mío. De hecho, me hacía sentar en el sofá de él. Y él se sentaba al lado mío, cruzaba su pierna derecha y mandaba su mano izquierda sobre el sofá, me hacía sentar al lado, empezaba a hablarme de mis notas, empezaba a mover su mano y la deslizaba sobre mi pierna, volvía y la subía, la quitaba, seguía conversando conmigo y volvía a hacer la misma acción, como si nada, muchas veces. Eso me incomodaba. A veces yo tomaba el celular o si llevaba algún tarrito de agua lo tomaba como para generar algún movimiento y que él quitara la mano. Sin embargo, continuaba con eso y eso siempre lo hacía en su oficina. Muchas veces yo me quería hacer no en el sofá sino en otra silla. A veces lograba esquivarlo, otras veces no. Cuando me sentaba en la otra silla insistía muchas veces y no tocaba el tema periodístico, que era lo que íbamos a hablar en su oficina. Entonces me tocaba cambiarme para que por fin me hablara de mi tema o de mi nota, de lo que me quería hablar, y ya salir de eso. Una que otra vez sí logré quedarme en mi silla, evadirlo, pero algo que siempre ocurría es que cuando yo me iba a salir de la oficina, cuando ya terminaba la conversación con él, se paraba frente a mí, me sostenía de las dos manos, los hombros, a una distancia de 8 centímetros aproximadamente de mi cara. Yo lanzaba mi cabeza hacia atrás, y él me seguía sosteniendo. Yo me sentía nerviosa, las manos se me congelaban, sentía como presión en el pecho, como falta de aire. De hecho, en este momento contando esto me siento igual. Y me tocaba darle su beso en el cachete y recibir el beso en el cachete, si no, no me soltaba. Siempre me decía, no va a pasar nada que tú no quieras, no te voy a robar un beso. Pero en una ocasión, yo me quedé así paralizada, quieta. Se acercó a mí a despedirse y rozó mi labio en la parte derecha. Yo me quedé en shock, hice como si nada. Creo que me hice la tonta, no sabía qué responder ni nada y ya salí de su oficina. Muchas veces también me invitó a viajes. Todo esto ocurría dentro de su oficina. Me invitó a Miami, a Cartagena, a Girardot, Guatapé. Pero yo evadí esos viajes porque no tenían ningún fin profesional ni nada, lo tomé por el lado personal. Una vez me dijo que a él no le importaba con quiénes había estado yo ni que yo tuviera pareja. Me habló explícitamente de tener relaciones sexuales, que podíamos hablarlo como dos personas adultas. Y en una ocasión me dijo que le gustaría amanecer conmigo. Todo esto pasó en el tiempo en que trabajé con él, y en ese tiempo yo fui al psicólogo. Yo empecé a odiar el periodismo, no entendía por qué. A mí me gustaba hacer reportería, de hecho me gusta entrevistar, hacer las notas, armar los guiones, pero yo le cogí fastidio, o sea, como que yo iba, pero no me sentía plena. Entonces mi coach, mi psicóloga, se enteró de eso. Yo le comenté como las cosas que me decía Rafael y ella me preguntaba, ¿lo sabes manejar? Yo sí, lo sé manejar, pero ya sabía la incomodidad y la tensión que eso me generaba. Mi expediente lo tiene la psicóloga en el tiempo en el que yo trabajé con Rafael. En una ocasión, él me invitó al Club El Nogal con la excusa de un proyecto audiovisual. Al yo llegar, le avisé que ya había llegado, me dijo que subiera a su apartamento. Yo no tenía ni idea que él vivía al lado del Nogal. Dijo, ok, que esperara ahí un momento y que ya pasábamos al club. Yo subí.
Cuando subí me mostró su apartamento, la sala, comedor, su hall de lectura, me mostró sus premios, el cuarto de sus 2 hijos, me mostró su habitación. De hecho recuerdo que es como de drywall el techo porque estaba roto. Luego me regresó a la sala y me senté en el sofá. Y ahí hablamos de periodismo, de cultura. Luego me ofreció una bebida. Yo le dije que yo no tomaba. Me preguntó que si había tomado ese trago que me ofreció. Yo le dije no. Entonces me dijo que tenía era más jugo natural que un poquito de trago. Entonces yo le dije que yo tomaba vino, pero rara vez en algún almuerzo o cena, de resto no. Me acuerdo que yo estaba sentada en el sofá con él y en ese momento él se paró y me dijo que me iba a traer el trago. Y una voz entró de mí, me dijo como que me parara y que yo me percatara que realmente me diera la bebida que me iba a dar. Yo en eso soy extremadamente desconfiada. Yo me paré porque él me dijo, no, yo tranquila, yo te lo traigo. Eso de una vez me prendió las alarmas por completo. Entonces yo me paré y yo, no, yo te acompaño, tranquilo, ¿cómo te voy a dejar ir solo? Y me paré, fue mi excusa, y seguí hablando de cualquier cosa, creo que algo de periodismo o algo de decoración, porque también hablamos de la decoración de su apartamento. Y verifiqué que sí, básicamente me sirvió el jugo con un poquito de trago. Luego quería darme más, y yo le dije que no, que me ponía muy mal del estómago. De hecho saqué la excusa que me daba vómito, y así lo evadí. De ahí, luego se fue para el lado del cuarto y me trajo unos regalos, que me quería dar unos regalos. Entonces me dio un objeto que era supremamente grande para mi cuerpo. Claramente sabía que no era para mí, con una paquita ahí me lo dio. Yo le dije que no, que cómo le iba a recibir eso. Y él me insistió tanto, como cuando en su oficina me insistía a sentarme al lado de él, que a mí me fastidia cuando me dan sonsonete. Entonces le dije, ok, muchas gracias. Se lo recibí. De ahí sí fuimos al club. Yo me iba a llevar de una vez eso para no tener que regresar al apartamento. Pero me dijo, no, déjalo. Fui al club, almorcé con él, hablamos de lo que quería hablar, que en sí nunca lo profundizó. Regresé por eso. En algún momento, seguí hablando con él y en un momento volví y me agarró como en la oficina, se paró frente a mí, él es muy alto, me agarró otra vez de los hombros, se acercó a mi cara, muy cerca, y me dijo, si tienes ganas de besarme, bésame. Con esa frase yo me quedé paralizada y la forma de evadirlo fue como yo tengo pareja y eso no está bien. Logré salir invicta de ese momento, yo quería salir de ese apartamento y básicamente me despedí y salí. Lo que pasa es que mi mecanismo de defensa siempre ha sido como que hago como si nada. Yo no soy reactiva. Entonces dije, tiene el mismo comportamiento que en la oficina. Para mí, el comportamiento de él era el de un tipo vagabundo, bandido, que es lo que uno está acostumbrado en el medio a conocer personas así. Fue hasta que ustedes lanzaron el movimiento Me Too, entendí que eso había sido acoso sexual. En la oficina era incómodo para mí, no en consejos de redacción ni encontrármelo en los pasillos. A mí lo que me generaba demasiado nerviosismo era cuando tenía que subir a esa oficina, porque allá nadie ve nada. Es una oficina completamente cerrada, no hay ventanas, nadie lo puede ver a uno. Entonces ahí es donde él se transforma o pasa la línea de lo profesional. Una cosa es que alguien decida tener algo con él por X o Y motivo, pero otra cosa es que él no sea profesional en un entorno laboral.
En cuanto a mi psicóloga le conté textualmente las cosas que le decía, le parecía particular, sobre todo por la edad de él. Siempre me preguntaba que yo cómo me sentía. Pero siempre le contesté que yo podía manejar, como que sabía manejarlo, como que no cruzara la línea. Lo pensé durante todo un mes, si enviaba o no enviaba el testimonio, pero decidí enviarlo sobre todo para darle voz a las mujeres que pasan por ahí. En su gran mayoría, de lo que yo vi, son personas vulnerables, personas que realmente necesitan ese trabajo. Y que muchos no hablarían por eso, sobre todo también por las condiciones laborales. Yo nunca tuve un contrato formal allá, fue un contrato de palabra, y en el tiempo en el que yo estuve, supe que era contrato de palabra, porque sé que no soy la única víctima, y sobre todo porque toca darle visibilidad a un lugar donde él es la máxima autoridad y tiene ese tipo de comportamientos con sus empleadas. Esta conducta no creo que sea de hace un par de años. Un hombre que siempre ha actuado de esa manera no es de un día para otro, lleva años ejerciendo ese mismo tipo de conducta. Y en esa productora pues han pasado un montón de personas, porque ha sido una escuela para muchos periodistas, y él no puede seguir actuando y comportándose de esa manera con un género que aparentemente defiende en su podcast Más allá del silencio, donde le da visibilidad a las mujeres que se sienten vulnerables, y él ejerce eso en su productora. Y sobre todo yo me sentí vulnerable como esas mujeres que él entrevista. Es hipocresía social, y de hecho acá les voy a contar algo que me pasó hace un par de semanas que tuve que ir a la clínica. Me crucé con una joven que lo admira. Me dijo, qué bueno este podcast porque uno puede identificar las conductas y uno prevenir. No, Rafa es muy buena en ese podcast. Y yo por dentro pensando, si ella supiera que esa persona que ella ve a través de un celular tiene estas conductas hacia las mujeres, dejaría de tener esa imagen de él.